Sean bienvenidos un día más al noticiero del equipo 1. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema súper importante y polémico en el público general y también en el personal de salud. Estamos hablando del tema del aborto. El día de hoy tenemos varios estudiantes de medicina que nos van a estar compartiendo información muy importante para todos nosotros. Así que comencemos. ¿Qué es el aborto? Hablando desde el punto de vista médico, podemos hablar que se trata de un proceso inducido o espontáneo que termine con el embarazo. Esto puede llegar a suceder antes de las 20 semanas de gestación o sucede cuando el producto tiene menos de 500 gramos de peso. Hablando desde el punto legal, en el artículo 325 del Código Penal Federal, habla que es cuando existe la muerte del producto en cualquier momento de la preñez. El aborto, según datos oficiales, es responsable de la muerte de una de cada 14 mujeres en las últimas 2 décadas, es decir, el 7.2%, de acuerdo al Sistema Nacional de Información de Salud. Entre el 2001 y el 2014 se vieron hospitalizadas cerca de 2.850.000 mujeres a causa de complicaciones que rondaban en la edad de 10 a 54. Hablando de las causas del aborto, me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en las causas de aborto espontáneo, ya que esta pues es un poquito multifactorial. En el primer punto tenemos, por ejemplo, a las anomalías genéticas que representan entre un 50 a un 60%, anomalías endocrinas por parte de la madre, separación coriónica amniótica, implantación cervical, infecciones presentes en el embarazo que pueden llegar a afectar al binomio como tal, una placentación anormal, anomalías inmunológicas que presente la madre y alteraciones anatómicas uterinas que no permitan la implantación o la supervivencia de este producto, y pues también existen causas desconocidas que lo pueden llegar a provocar. Hablando de las causas del aborto, me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en las causas de aborto espontáneo, ya que esta pues es un poquito multifactorial. En el primer punto tenemos, por ejemplo, a las anomalías genéticas que representan entre un 50 a un 60%, anomalías endocrinas por parte de la madre, separación coriónica amniótica, implantación cervical, infecciones presentes en el embarazo que pueden llegar a afectar al binomio como tal, una placentación anormal, anomalías inmunológicas que presente la madre y alteraciones anatómicas uterinas que no permitan la implantación o la supervivencia de este producto, y pues también existen causas desconocidas que lo pueden llegar a provocar. El síntoma más frecuente de un aborto espontáneo es el sangrado vaginal y el dolor hipogástrico en el contexto de una mujer con amenorrea. Ahora, podemos identificarla de acuerdo a la clasificación que vayamos detectando y diagnosticando. Es decir, si tenemos una amenaza de aborto, el síntoma más habitual es el sangrado vaginal, casi siempre sin dolor o asociado a un leve dolor hipogástrico. A la exploración del cérvix, pues está cerrado y la actividad cardíaca fetal es detectable por ecografía, si la gestación pues es suficientemente avanzada. La amenaza de aborto durante el primer trimestre se asocia con un aumento significativo en hemorragias anteparto. Por otro lado, el aborto en curso, o también llamado inminente o inevitable, pues es cuando el aborto ahora sí que pues no se puede evitar, ¿verdad? Y hay sangrado, el dolor aumenta, el cérvix se comienza a dilatar, inclusive puede visualizarse restos ovulares a través del orificio cervical o vaginal. En cuanto a un aborto incompleto, podemos identificar que se caracteriza por la expulsión parcial de los productos de la gestación, de la concepción, por lo que el orificio cervical pues se va a aparecer abierto y se puede inclusive visualizar tejido gestacional en la vagina. Em, para el caso de que no sea un aborto completo, pues va a consistir en la expulsión total del tejido embrionario. Y en tal caso vamos a tener dolor y sangrado activo. El útero va a estar de tamaño normal y bien contraído con el cérvix cerrado. Para el diagnóstico por ecografía, pues se va a basar en un grosor de línea media uterina a menor a 15 milímetros. Finalmente, para el aborto retenido o diferido, podemos identificar que se refiere a la muerte in útero del embrión o feto menor de 22 semanas de gestación. Para ello va a haber retención
de la gestación por un periodo prolongado de tiempo. Clínicamente el útero va a estar más pequeño del esperado y generalmente el cérvix va a estar cerrado. No va a existir generalmente asociación con sangrado activo. Para diagnosticarlo vamos a verlo más adelante, sin embargo, pues la base es la ecografía. Si podríamos identificar entonces ausencia de actividad cardíaca fetal. Evidentemente esto nos va a dar parte de que se trata de un aborto completo, así como la presencia de saco gestacional con un diámetro menor a 20 milímetros sin evidencia de un polo embrionario ni saco vitelino en su interior. Finalmente vamos a tener el aborto séptico. Aquí vamos a tener datos generales de infección, como podría ser fiebre, escalofríos, mal estado general, dolor abdominal y sangrado vaginal. Con frecuencia va a haber un aspecto purulento de las secreciones y el útero va a estar blando con el cérvix dilatado. Para el tratamiento, antes de proceder a su tratamiento, pues se recomienda diferentes puntos. Entre ellos vamos a hacer una anamnesis orientada con una exploración física. Vamos a tener que tomar una biometría hemática donde cuantifiquemos hemoglobina y hematocrito con el fin de descartar una anemia basal o secundaria a un sangrado. Vamos a pedir tiempos de coagulación y aquí puede ser necesario previo a un tratamiento quirúrgico con anestesia. Para ello vamos a tener presente el grupo sanguíneo y el RH de la paciente. Esto es imprescindible para seleccionar a las mujeres que requieran profilaxis anti-D o transfusión sanguínea. No hay evidencia para recomendar la profilaxis antibiótica de rutina antes de realizar el tratamiento quirúrgico del aborto. Y pues bueno, vamos a poder dividir el tratamiento farmacológico en dos partes. Uno que va a ser un tratamiento farmacológico o también llamado aborto médico, en el cual vamos a lograr la expulsión del producto de la gestación sin instrumentos quirúrgicos. En las primeras semanas del embarazo se considera que el aborto farmacológico es la mejor opción. Y para ello podemos dar misoprostol a través de vía vaginal, que va a ser el más eficaz de todas las vías de administración empleadas. Y pues bueno, el tratamiento médico del aborto espontáneo se asocia más con hemorragias prolongadas e intensas, así que hay que tener cuidado, así como un riesgo de precisar tratamiento quirúrgico para evacuar el útero hasta en el 40% de las pacientes. Finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico o también llamado legrado evacuador, en el que se debe ofrecer la evacuación quirúrgica del útero a aquellas mujeres que prefieran esta opción, considerando los riesgos y los beneficios, y las indicaciones clínicas de este tratamiento quirúrgico incluyen la hemorragia intensa y persistente, la inestabilidad hemodinámica, evidencias de tejidos retenidos infectados, contraindicaciones para el tratamiento médico y sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. No hay evidencias para recomendar la maduración cervical sistemática, pero debe ser rutinario en mujeres menores de 18 años o con gestaciones de más de 10 semanas de amenorrea. Es decir, va a haber diversos métodos de evacuación uterina. La evacuación quirúrgica debe realizarse usando un legrado por succión o aspiración más bien, salvo en gestaciones de menos de 7 semanas por las posibilidades que tiene de fracaso. Y bueno, finalmente vamos a poder entender en este punto el síndrome de Asherman, el cual va a ser una complicación tardía de un legrado quirúrgico y va a consistir básicamente en sinequias uterinas, parciales o totales. Esto van a influir y excluir funcionalmente al endometrio. Por lo tanto, va a ser importante que el tratamiento consista en desbridar por vía histeroscópica y en la colocación de un DIU, dispositivo. Un contexto más completo de la paciente. Es importante recordar que este procedimiento se debe hacer en compañía de algún familiar o algún compañero de nuestra área. Por último y no menos importante, el número 5. En este rubro se encuentran los auxiliares de diagnóstico. Y aunque nuevamente este no es algo que corresponde a la parte del interrogatorio, son herramientas que nos permitirán aclarar la sospecha o impresión diagnóstica. Así que en su valoración utilicen estos notitips y serán de su ayuda. Como bien sabemos, el aborto tiene distintas consecuencias. Algunas de estas pueden estar asociadas a alguna patología y no siempre son resultados de una interrupción voluntaria. La atención de las mujeres que cursan un aborto requiere del desarrollo de una plática que requiere en contexto desplegar diferentes herramientas más allá de los conocimientos específicamente médico-asistenciales
Y es por eso que te voy a dar 5 datos importantes que se deben realizar en la atención y el interrogatorio de una paciente que cursa un aborto. El primero de ellos es el vínculo y la comunicación, y aunque este no forma parte del interrogatorio, el trato que brindamos como personal de la salud desde el momento en que llega repercute muchísimo en la consulta, asimismo en la información que la paciente pueda darnos. Esta característica influye en su percepción sobre la atención que recibe y por ende en su recuperación y en el autocuidado posterior. Por eso como personal de salud debemos tener en cuenta que ciertas actitudes mejoran las condiciones en la atención en la consulta. Como número 2, tenemos la anamnesis, la cual debe contener la información personal de la paciente desde el nivel educativo hasta su cobertura en la salud, en donde en esta parte se detallan los antecedentes personales, los patológicos, quirúrgicos, adicciones y etc. Asimismo, se revisa la historia reproductiva, los antecedentes obstétricos, los ginecológicos, los familiares y entre toda esa gama de antecedentes. Como número 3, tenemos el motivo de la consulta del personal que acude con nosotros. Los síntomas más frecuentes que acuden o por lo que llevan a las mujeres a ir a consulta son problemas como de atraso menstrual, cólicos, dolor en la parte inferior del abdomen, sangrado vaginal leve o moderado y fiebre, por lo que es importante hacer énfasis en los signos y síntomas que la paciente presente al momento de la consulta e indagar la presencia de cualquier anormalidad que se haya presentado. Número 4. Exploración física. En este cuarto rubro nos podremos apoyar a encontrar datos que nos ayuden a averiguar si el problema se encuentra en evolución o este ya se ha presentado, además de tener... La etiología va muy de la mano con los factores de riesgo, puesto que aquí entran puntos muy importantes en los que destacamos la edad materna. Es el más importante, ya que de los 20 a los 30 años la incidencia es del 9 al 17%, a los 35 años es de 20%, a los 40 años es de 40%, y en pacientes de 45 años llega hasta un 80%. También entran las alteraciones cromosómicas, que estas ocasionan cerca del 50% de los abortos. Alteraciones anatómicas uterinas, congénitas o adquiridas, por ejemplo, la miomatosis uterina, malformaciones mullerianas o síndrome de Asherman. Alteraciones endocrinológicas, como el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovarios poliquísticos o alteraciones del cuerpo lúteo. Infecciones, alteraciones en la coagulación como las trombofilias, alteraciones autoinmunes como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus eritematoso generalizado. Otros factores que incrementan el riesgo de aborto son las comorbilidades, como es la obesidad, la desnutrición, el tabaquismo intenso, es decir, más de 10 cigarrillos al día, alcohol, más de 3 bebidas a la semana, fiebre, enfermedad celíaca y antecedente de aborto. Para nuestro diagnóstico es esencial corroborar que la paciente se encuentra embarazada, para lo que se solicita la fracción beta de hormona gonadotropina coriónica en sangre cuantitativa y correlacionar los niveles con la edad gestacional. Se pueden solicitar de forma seriada esperando que se dupliquen en 48 horas. El ultrasonido transvaginal se utiliza para corroborar que el embarazo sea intrauterino, la presencia de embrión y la frecuencia cardíaca fetal, la cual se debe observar a partir de las 5 a 6 semanas de gestación por ultrasonido transvaginal y a las 6 a 7 semanas de gestación por ultrasonido abdominal. El diagnóstico diferencial se debe realizar con anomalías cervicales, es decir, friabilidad, pólipo, trauma, cáncer, embarazo ectópico, infección vaginal o cervical, embarazo molar y trauma vaginal. Bien, continuando con este tema tan interesante del aborto, ahora yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de un aborto? Las manifestaciones clínicas referidas por la paciente nos van a orientar casi en su totalidad a poder realizar el diagnóstico. La paciente va a acudir a nuestro consultorio, la paciente va a acudir al hospital, principalmente refiriendo un sangrado importante. De igual forma puede referir fiebre, puede referir un dolor abdominal que la va a hacer que acuda a consulta.
A la exploración ginecológica, nosotros vamos a poder valorar de mejor forma este sangrado. Valorar la cantidad, valorar la coloración, valorar si existe la presencia de restos placentarios e inclusive muchas veces podemos visualizar al producto expulsado. Los datos de laboratorio no van a ser específicos para poder realizar el diagnóstico, pero nos pueden orientar sobre un embarazo patológico. De estos marcadores podemos tomar en consideración a la hormona gonadotropina coriónica humana, que como sabemos se va a encontrar elevada durante todo el embarazo. Fluctuaciones de esta hormona en distintos trimestres del embarazo nos pueden orientar a un proceso patológico, a un embarazo no normoevolutivo. Otro marcador importante que muchas veces es relegado o no realizado con frecuencia es la determinación de la hormona progesterona. Esta hormona, de igual forma que la hormona gonadotropina coriónica humana, nos va a hablar de algún proceso patológico o de un embarazo normoevolutivo. Para valorar nosotros el sangrado, podemos realizar una biometría hemática. Los datos que vamos a tomar en consideración de esta biometría y que nos pueden orientar hacia el sangrado produjo algún daño es la hemoglobina, el hematocrito, el conteo total de eritrocitos y la serie blanca, que esta nos habla más que nada de un proceso infeccioso. En cuanto al estudio de gabinete que podemos realizar y que es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de un aborto, es la ecografía transvaginal. En ella, además de proporcionarnos imágenes del saco gestacional, nos va a poder dar información sobre la vitalidad fetal. Con este estudio podemos valorar la frecuencia cardíaca fetal, si está presente o ausente. De igual forma, valorar durante cada trimestre del embarazo cómo ha ido creciendo este producto. Bien, ahora continuando con nuestro noticiero acerca del aborto, vamos a hablar respecto a la importancia de una correcta resolución de esta patología. Bueno, primeramente esto va a radicar en que un diagnóstico adecuado y temprano nos va a ayudar a determinar el correcto manejo a nuestra paciente, y todo esto con el objetivo de evitar o limitar las posibles complicaciones que pueden llegar a presentarse tanto por la patología en sí como en algunas propias del procedimiento, y que incluso pueden poner en riesgo la vida de la persona a la que estamos atendiendo. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, el sangrado, que va a ser la complicación más frecuente del aborto, que lo que nos puede llevar también a una hipovolemia o también un estado de choque. También podemos encontrar que algunas complicaciones pueden ser la infección pélvica y la sepsis. Esto nos habla de infecciones a nivel de cervix o útero. Generalmente este tipo de infecciones que acompañan el aborto se presentan después de la evacuación uterina. Puede haber también, como lo comentaba, lesiones por el instrumental utilizado a nivel de cervix y útero. Puede existir una perforación uterina, incluso dentro del procedimiento puede que el aborto sea incompleto, es decir, que hay una retención de los restos del producto, o que el aborto sea fallido, es decir, que continúe. Desde nuestro enfoque integral centrado en la persona, pues el dolor es una de las complicaciones que debemos considerar, ya que este es un síntoma que se deriva de la estimulación nociva sensorial. Esto también puede incluir temor y ansiedad. Algunas mujeres también pueden tener sentimientos de culpa por el aborto. Esto puede incluso llegar a exacerbar el dolor, provocando mayor expresión de este mismo. Es importante que nosotros expliquemos adecuadamente a la paciente en qué consiste el procedimiento, cómo se realiza, cuáles son las posibles complicaciones, para disminuir un poco esta sensación de temor o de incertidumbre que puedan ellas llegar a percibir durante el procedimiento. En otras ocasiones también, desde este mismo enfoque integral, algunas pacientes, y que también nosotros como médicos a veces olvidamos, es la expresión psicológica de sentimientos. Esto pues se da porque algunas mujeres pues indudablemente tienen una
sensación de apego hacia el embarazo, y pues es indudable que la pérdida de la gestación y el aborto también puede ser una experiencia que puede llegar a ser traumática tanto para la paciente como para la pareja y potencialmente causar depresión y ansiedad. Es por eso que no debemos olvidar también el aspecto psicológico de esta patología para poder también darle un abordaje y que no, digamos, lleguen a evolucionar también a otras consecuencias más fatales. Bueno, y ya para finalizar con nuestro noticiero, nosotros como equipo concluimos que la consulta de las mujeres que se encuentran cursando un aborto, es decir, una interrupción espontánea o incluso inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal en cualquiera de sus variantes clínicas, es una situación frecuente y su atención forma parte de la práctica diaria de los integrantes del equipo de salud. En general, las mujeres que consultan se encuentran en una condición clínica estable, no crítica, pero algunas de ellas llegan a los servicios en estado grave y pues van a necesitar una atención médica inmediata. El tratamiento oportuno puede salvarles la vida. Asimismo, si las mujeres que consultan en una condición clínica estable no reciben atención oportuna y adecuada, pueden sufrir complicaciones que pongan en riesgo su salud y su vida. Bueno, desde nuestro enfoque, el proceso de atención es importante tener presente que cursar con un aborto suele ser una experiencia difícil en la vida de una mujer, por lo que ésta debe recibir una atención completa, integral, oportuna. Esto es fundamental para pues ayudarla a transitar en mejores condiciones dicha situación e incluso es indispensable para superarla adecuadamente. Además, se debe tener en cuenta que el contacto con las mujeres con el sistema de salud representa también una oportunidad para realizar otros tipos de intervenciones tendientes al cuidado de la salud y para promover conductas de autocuidado. Asimismo, también pues, se brinda la posibilidad de facilitar consejería en salud sexual y reproductiva, el acceso a los métodos anticonceptivos, y también por estos motivos resulta imprescindible que los equipos de salud pues, se encuentren preparados para brindar una atención integral y de calidad acorde a las necesidades que puedan presentarse en las mujeres, ya sea de acuerdo a su edad, a su estilo de vida, entre otras características. Es importante destacar que la necesidad de brindar el apoyo y la contención necesarios debe ser en un marco de respeto y confidencialidad de la paciente. Recordemos que nosotros como médicos pues tenemos que acatarnos a ciertas normas que debemos cumplir en el marco de, pues, de las leyes. Esto muy relacionado con los ideales que podamos tener como personas. Esto pues es contrario a la ética médica, ya sea exagerar sin fundamento científico las posibles complicaciones o consecuencias adversas del aborto inducido bajo causales legales para disuadir a la usuaria a recurrir a ello. Adicionalmente, al negarle el procedimiento, pues se orilla a la mujer a enfrentar abortos inseguros o a seguir con el embarazo y el parto, eventos que pues la exponen a riesgos significativamente mayores para su salud y que pues por lo tanto sería contrario a los objetivos que